grasa blanca y las corticales de ahí de los huesos son negras. Perfecto, muy bien. La grasa siempre es blanca en T1 y en el T2 nada más, y la cortical en cualquier secuencia. ¿Ya? ¿De qué parte es esta resonancia? No, los muslos, no. Estoy viendo los fémures acá arriba. ¿Será un paciente joven, ya viejito, de edad intermedia? No sé. ¿Qué dicen ustedes? Joven, Y adentro de los jóvenes será niño, adolescente. adolescente. Es una mujer Bueno, de 11 tiene 11 años, ¿no? Sí, claro. Miren, por ejemplo, acá, ¿qué es esto que está señalando aquí? Este es el fémur, ¿no? Esto, esa es la fisis que no se ha cerrado en esta paciente, ¿no? Femenina. ¿Sí? Entonces, esta es la fisis, es decir, la zona de crecimiento, ¿no es cierto? Del cartílago de crecimiento. Ajá. Sigan, por favor. Entonces, la fisis simplemente es la unión, ¿sí?, de la metáfisis y la epífisis. ¿Sí? Esta es la fisis, miren. Eso es lo que les sobra por crecer a esa paciente y por cerrarse, ¿estamos? Y las mujeres generalmente cuando, bueno, ellas crecen hasta los 17 años, los hombres, los varones hasta los 18, pero cuando ya viene la menstruación de la mujer se supone que alcanzan ya más del 90% de su estatura, ¿no? Cuando viene la menstruación, obviamente. Eso, claro, también va incluido con algunos factores. No sé por qué le pedirán a este paciente, ya vamos a ver. Miren acá la parte proximal. Si notan ahí las cabezas de los fémures, ¿se ven las fisis ahí también? Sí. Vean la fisis, unión entre la metáfisis y epífisis. Todo eso tiene que irse cerrando, ¿no? Hay edades de cronología las que se van cerrando. Entonces, así son los huesitos en estos pacientes. Yo siempre les he dicho, sigan por favor, que cuando tengan un estudio de imagen y tengan la posibilidad de comparar con el otro lado, lo hagan. Tengo un riñón, comparo con el otro. Tengo dudas de un pulmón, de algo, comparo también con el otro, a ver si se ve igual, ¿no? Si tengo una lesión en el cerebro del lado izquierdo, comparo con el otro lado y veo si se ve también igual. Siempre cuando tengan alguna lesión o alguna dificultad en cuanto a una imagen, vean si hay un órgano par casi parecido o similar y comparen con el otro lado. Rápidamente comparen y vean si se ve igual. Puede ser que se vea igual y no sea nada realmente, ¿no? Puede ser que sí, en verdad, hay algo aquí y en el otro no hay, entonces está pasando alguna cosa. Aquí, por ejemplo, tengo dos muslos idénticos. En este caso es un T1, ¿estamos claros? Ya sabemos que es resonancia, grasa blanca, cortical negra. Grasa blanca son en T1 y T2, ojo, ¿no? Ya. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Supresión grasa, ¿no? Entonces, quité la grasa y a veces esto me ayuda a mirar especialmente el músculo esquelético, lo que brilla, que puede ser edema, líquido, lo que sea. Y aparentemente no se ve nada, no veo nada. Esto que ustedes ven aquí son pequeños ganglios de la ingle. Veamos por qué le piden. Del fémur le piden, ¿no es cierto? Miren, dice un osteocondroma del fémur distal izquierdo. Revisemos otra vez. Es un tumor de los. Ah, acá está esta cosita. ¿Qué vemos acá? Eso no habíamos advertido antes, ¿no? Hay una punta, ¿no es cierto? Como que se sale eso como un cachito. Cuando ustedes vean estas... Sí, son lesiones que suelen aparecer, ¿no? Hay lesiones igual que son benignas y malignas en los huesos. ¿Ya están todos o faltan? ¿Es el representante? No se olviden de enviarme la hojita esa de la... ¿Sí me enviaron? No me llegó nada. ¿De qué? De la lista, sí. Sí, le En enviaron Excel. 2 veces. Pero no he respondido, algo debe haber pasado. Ya vamos a confirmar bien el correo. Ya. Tengo mi correo. Algo debe haber pasado. Bueno, vamos a seguir hasta mientras. Entonces, ¿sí ven aquí esta puntita? Sí. Cuando hay estas puntas o estas prominencias en los huesos se llaman exostosis. Sí, exostosis se llama. Entonces, estas pueden haber en el cerebro o en cualquier otro hueso o lo que sea, pero solo parte ósea. Ahora, es un osteocondroma, se llama esto. Es un osteocondroma. Es una lesión que crece a sí mismo donde hay hueso, ¿no? Y la resonancia es uno de los estudios que se suele realizar. Miren, aquí se le ve mejor, ¿no es cierto? Bien, vean.
tiene una zona hiperintensa que es un capuchón que se llama, que nosotros medimos. Este debe medir menos de 1 centímetro generalmente. Y nosotros sabemos que si este econdroma no va a tender a malinizar, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, cuando algún rato vean estas exostosis en estos huesitos, se llaman exostosis en sí, pero en este caso estas tienen una característica, los huesos largos se llaman osteocondromas. Sí, hay pacientes que tienen estos de un montón de huesos largos y se llama exostosis hereditaria múltiple. Su padre, su madre lo tuvieron y también sus niños a veces suelen presentar eso. El estudio de elección es los rayos X y de ahí pasamos a la resonancia. Sí, pero la resonancia únicamente para medir esta cosa blanca que es el capuchón. Si mide menos de 1 centímetro yo me quedo tranquilo, digo no va a malinizar en algún tiempo, pero si mide más de 1 centímetro lo tengo que vigilar más rápido. ¿Estamos claros? Con esto es lo que hemos visto aquí. ¿Y estos todos? ¿Qué estudio será este? Es una resonancia, sí. No, no es con supresión grasa, sino la grasita acá. Lo que pasa es que este paciente en las piernas hay menos grasa, ¿no? Estas son las piernas, aquí están las tibias. Por acá veo el peroné. Este es un T1. ¿Por qué es un T1? ¿Qué líquido está? Bueno, aquí no hay líquido, ¿no? Este es un T2. No sé por qué le piden a este paciente. Vemos que dice acá. De pierna derecha, dice no compromiso óseo, no sé qué creo. Hace 3 meses enrojecimiento de la pierna, dolor e inflamación. Entonces para eso me sirven algunas secuencias con supresión grasa. Pero entonces, en realidad lo que ustedes decían era verdad. Este es con supresión grasa. ¿Estamos claros? ¿Por qué es con supresión grasa? Esto no es lo hiperintenso de la grasa, sí. Y yo por eso les dije, comparen con el otro lado. ¿Sí ven que en el otro lado no hay blanco ahí? ¿Sí? En el otro lado sí se quitó la grasa. Pero aquí no se quitó, ¿por qué? Porque hay edema, está brillando. Sí, miren cómo uno puede ver. Está brillando, está blanco, este es edema. Hay un poquito negro acá de grasita normal, ¿estamos claros? Y miren la grasa acá cómo es. Normalita, negrita, ¿lo ven? En fin. Ajá. Entonces por eso a mí también me confundió realmente al inicio. Yo pensé que era un T2 y nada más. Y dije, esta es la grasa blanca y ya. Pero digo, ¿por qué está acá así? No. Lo que pasa es que aquí está brillando la grasa porque es edema, ¿sí? Y por eso comparé con el otro lado. Y en el otro lado la grasita sí está negra. ¿Estamos claros? Ya, no se olviden. ¿Qué estudio será este, jóvenes? ¿Es una resonancia magnética de qué parte? De la cabecita, ¿no? ¿Qué secuencia será? Sí, porque el líquido está brillando, ¿no es cierto? Hay algo que llame la atención, tal vez. Miren este espacio medio grande, ¿no? Como quístico. Es un espacio que tiene líquido, por eso se le ve con esa señal. Acá también hay otro. Parecen ser quistes ahí en el cerebro, ¿no? Aquí realmente pueden ser quistes aracnoideosos, ¿no? Entonces, se suele ver así. Entonces, mire, aquí se ve negro, ¿no es cierto? Es un T1, estamos claros. Miren acá el otro espacio. Y esta secuencia, ¿qué será? A ver. Ya les voy a pasar un poco más. Supresión de grasa y de líquido. Sí, hay supresión de grasa y de líquido. Se parece a un T1, pero fíjense en la grasa también se quita. Y eso me ayuda a ver, por ejemplo, estos pequeños focos, como aquí lo ven. Este pequeño foco ahí, ¿qué puede ser? Se llama gliosis o de infartos pequeños aquí. Miren este otro chiquito acá, ¿lo ven?
Sí. Miren, eso por ejemplo en las otras secuencias a veces no las veo muy claro, no se distingue. ¿Sí? ¿Cómo es el aire en resonancia? Negro. En Negro. cualquier Miren, acá están sin cualquier frecuencia. Miren los antros maxilares. ¿Qué pasó con este? Está hiperintenso, ¿no es cierto? Puede ser que haya una sinusitis, hay una ocupación ahí de ese antro maxilar. Miren, eso podemos ver. Ajá, entonces estamos perfectos. ¿Qué estudio será este? A ver. Un ataque. Un ataque. Muy bien. En la parte del cerebro, ¿no es cierto? Es simple o contrastado. Contrastado. Sí, sí, los vasos siempre se ven blancos, captan eso en resonancia y en TAC. ¿Sí? Esta es una ventana para ver el parénquima cerebral, miren. Veo el parénquima muy bien, ¿no? Y esta es una ventana para ver el hueso, miren, se ve muy bien el hueso. ¿Sí? Y también las cavidades paranasales. ¿Sí? Si ven las corticales de los huesos son blancas para diferenciar. Y la grasa, por ejemplo, como la grasita que está por acá alrededor del cigomático es negrita, ¿sí? O por acá, ¿sí? Esa es la diferencia con la resonancia magnética. Y puedo ver ventanas, así como había ventanas en tórax, aquí también puedo ver ventanas de cerebro para ver mejor el cerebro y las óseas, ¿no? Está muy bien. ¿Tienen dudas, preguntas? Perfecto, creo que por fin estamos bien en eso, ya no vamos a insistir más. Esa es la idea, ¿no? Que mientras más rápido veamos, mejor. ¿Qué les parece este pie? ¿Tendrá algo? ¿Esto? Ah, no. Pero, ¿qué serán esos? No, no son exostosis. Pero es bueno que pregunten ustedes. Sí, bueno, tengo solo esa proyección, pero les voy a enseñar las otras también. Miren, ¿creen que dependa del dedo? De la cabeza ahí de ese metatarsiano. No parece, ¿no? Sí. Entonces, esos son sesamoides, son osículos accesorios. Ahí en las manos y en los pies, especialmente aquí. ¿Ven? Son huesecillos sesamoides, se llaman. Sí. Eso, no sé si lo revisaron en la anatomía general. Alguien se acuerda tal vez, pero son huesecillos que están ahí, osículos accesorios, que existen adyacentes, aquí especialmente en el pie, están adyacentes a la cabeza del metatarsiano. Están ahí, no pasa nada, son como variantes anatómicas. A veces sí, si te golpeas ahí, se pueden fracturar también estos sesamoides y te suele doler la planta del pie. Y a veces te da una sesamoiditis, se llama eso. Ajá. Pero aquí dice una exostosis subungueal, no sé de qué parte del pie derecho. Dice, al paciente le retiran masa del quinto dedo, dice no. Le han retirado algo del quinto dedo, sería de acá, ¿no? Pero, bueno, aquí lo que veo es la parte ósea, se ve bien, esa falange. Hay que tratar de ver. Si ven, por ejemplo, aquí hay una pequeña exostosis también acá en esta partecita, esta sí. Voy a aumentar bastante el zoom. ¿Sí ven? Miren esta, ¿sí ven? Ya, es como la de la del fémur, ¿no? Pero esta es más anatómica, puede ser de nacimiento, ¿sí? Entonces, la llamamos exostosis, pero no la llamamos osteocondroma como en el caso del fémur, ¿sí? Ahí sí es ya un poco diferente la cuestión. Con sus otros tutores ya les han tomado parciales también. Solo un parcial. El doctor Lazo dijo que puede escribirle para pasarle las notas. Sí, de los parciales, sí les tengo. Creo que yo estaba esperando justo la lista. Pero ya vamos a hablar de eso. Sí, porque Ya ahí tengo. que me envíen. Si no, bueno, igual ya les envío como está aquí también. ¿Y cuántos parciales has dado con el doctor Lazo? Solo uno. Uno. Pero son 3, ¿no? Sí. Ya no hay final en ustedes. Bueno, el Pero integral bueno, queremos que hacer final y el integral solo hay uno nada más. Eso les toman allá y... Bueno, pero...
ventana de mediastina. Sí, no. Esta es una ventana Ese es pulmonar. pulmonar, ¿no? Veo un poco mejor los pulmones, miren ustedes. Ujú. Entonces, igual como podemos con las ventanas del cerebro, aquí también puedo ver bien esto, ¿no? Sí, miren, ¿por qué se ve acá blanco? El contraste. El contraste, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan que colocamos el contraste por una vena antecubital, va por la subclavia, el tronco venoso brachiocefálico de ese lado? Ya. Miren, el tronco venoso brachiocefálico de este lado, ¿sí? Se une a la vena yugular, que es esta de acá, se une a la subclavia, ¿no? Y formaban el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Que se une a este otro que está acá, el tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿sí? Brachiocefálico izquierdo se une al derecho y formaban la vena cava superior. Ya, acá tenía estos tres vasitos, ¿se acuerdan? Tronco arterial brachiocefálico, arteria común izquierda y subclavia izquierda. Esto es la y esto es el esófago. Miren, estos salen de acá, del callado de la aorta, ¿sí? Estamos claros. Sí, más acá tengo aorta ascendente y aorta descendente. Por acá teníamos la vena ácida. Sí, en medio de estas dos, de la aorta ascendente y descendente, aparece esto que es la pulmonar derecha e izquierda. ¿Sí? Cada uno de estos vasitos, conforme voy haciendo cortes un poco más inferiores, van entrando o saliendo indistintamente, ¿no es cierto? Miren, a las cavidades cardíacas, ¿sí? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, esto negro es el septo interventricular y por acá el septo interauricular. Aorta descendente, muy bien. Entonces cada uno de estos va entrando y saliendo. Inclusive podríamos ver las válvulas, ¿no? Miren aquí las válvulas. Esta de la aorta, ¿cuál es esta de la aorta? La tricúspide, por eso tiene tres valvas, ¿no? 1, 2 y 3, miren. Entonces cada una de estas va mirándose ahí, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que tengo que ver en cuanto a anatomía, así grande, ¿no? Es lo que ustedes tienen que aprender en la parte mediastinal. Acá en el pulmón lo que yo tenía que ver es sobre lo negro del pulmón, ¿qué se asienta? La vascularidad, ¿sí? Ajá. Voy a aumentar esto así. Entonces ahí voy viendo alguna imagen que tal vez no sea normal, ¿sí? Por ahí hay algo tal vez. Miren estas cositas, estas raíces. ¿Sí ven? Esas no son normales, ¿sí? Miren por acá hay otra, ¿estamos? ¿Sí? Son bandas parenquimatosas. Son bandas parenquimatosas. ¿Se acuerdan que les enseñé yo lo del intersticio? Esa figurita. Creo que la tengo por acá. Esta es la figurita, ¿sí? Este es el intersticio, ¿sí? ¿Se acuerdan? El lobulillo pulmonar secundario forma parte de este intersticio. Entonces, en la parte del medio es donde se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Vienen las arteriolas, la vía aérea, todo eso. Y alrededor tengo este tejido, ¿sí? Donde están los linfáticos y las venas. Y bueno, alrededor está la pleura y eso, ¿no? Es un pedacito de pulmón que se sacó y representado por el intersticio. Esas bandas parenquimatosas asoman cuando esta región del intersticio se engrosa. ¿Estamos claros? Ojo con eso. Hay otras características cuando la parte esta central de la vía aérea se altera, ¿sí? Pero cuando ustedes vean esas bandas parenquimatosas, así se llaman, son engrosamientos de los septos, de estos septos interlobulillares se llaman, ¿sí? Que en estos septos interlobulillares ya sabemos que discurren las venas y los linfáticos. Entonces, cuando se engrosan, ¿cómo se los ve en la imagen? Así, como unos hilos, ¿los vieron? Largos, así, gruesos, pueden ser más o menos prominentes y eso denota el engrosamiento de esta parte del intersticio. Cuando yo tengo otras características, ya vamos a ver ejemplos, se afecta la parte de la vía aérea en sí central. Entonces, regreso acá. Estas son simplemente las fisuras, ¿no? Pero miren, esta es una banda parenquimatosa. Entonces está engrosado ese intersticio por donde discurren las venas y linfáticos. Entonces hay un montón de patologías que hacen que ese intersticio se engrose, ¿no? Pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ¿no es cierto? Los fumadores que también tienen estas cuestiones, con el tiempo van apareciendo estas circunstancias. Las enfermedades ocupacionales, por ejemplo, pacientes que trabajaron toda su vida en barcos, en estas empresas donde fabrican cemento, plástico, van inhalando estas sustancias. Por eso es muy importante siempre preguntarle el antecedente laboral, uno nunca sabe, ¿no? Los maestros que antes utilizaban las tizas y eso inhalaban esto, y generalmente todas estas patologías y muchas más que les he mencionado hacen que el intersticio se engrose y se forman estas bandas. Y estas bandas generalmente son de etiología o de cronología crónica, ¿no? Es decir, algún rato por ahí justamente comenzó el problema y por eso se van a situar. ¿Cómo diferencio de los vasos? ¿Qué pasa con los vasos? Los vasos se van dividiendo, segmentando, sí. Si miren esta banda de acá, esta de acá arriba, no de acá arriba, de la parte anterior, esta no se divide, ¿estamos claros? Bien. Y si ven los vasos alrededor, se dividen, se dicotomizan como las ramas de un árbol, ¿estamos claros? Bien, ¿sí? Esa es la gran diferencia, porque a veces uno puede decir es un vaso que por ahí está. No, vayan siguiendo los cortes, a veces son bandas largas, los vasos se van dividiendo de uno o en otro sentido. ¿Estamos claros? Ya. Ya estamos aprendiendo a ver entonces ahora sí cosas, ¿no? A más de la anatomía, por eso hay que conocer primero la anatomía. Si no conozco la anatomía, es muy complicado, ¿no? ¿Qué hay por aquí, por ejemplo? ¿Alguien me dice si hay algo en este corte? Esto, ¿no es cierto? Sí, se parece al aire aquí, ¿no es cierto? Sí, es un poco de aire, se llama un poco de enfisema. Enfisema, se llama un poco enfisematoso. Así lo conocemos. También forma parte de patología, ¿no? Entonces estos focos de enfisema pueden estar ubicados en todo el pulmón, arriba, abajo, y también, bueno, generalmente se los encuentra en personas a veces cuando son jóvenes fumadores. Y en los viejitos también, cuando han fumado durante largo tiempo, tienen estos focos de enfisema. Mire cómo vamos descubriendo cosas. Las bandas parenquimatosas, ese pequeño foco de enfisema, todo eso me ayuda para dar un diagnóstico, ¿no? En este caso, del médico que solicita. Nosotros colocamos que hay septos gruesos, hay focos de enfisema, que probablemente estén en relación a una patología intersticial, porque eso está afectándose el intersticio, ¿no? ¿Ya? Esto, por ejemplo, no es algo agudo como una neumonía. La neumonía se ve diferente, ¿no? Ojo con eso, hemos de ver algunos casos. Pero esta es patología crónica. Ya. No veo nada más, ¿no? Si ven, sobre lo negro del pulmón se sientan los vasos y las ramificaciones de los bronquios. ¿Se acuerdan que veíamos? Miren, a cada vasito que acompaña un bronquio, ¿no? Sí, y sobre eso es donde yo tengo que aprender a mirar la patología. Y vamos ahora a ver lo que les prometí. ¿Se acuerdan? La división del mediastino. ¿Sí? Entonces, hay una división radiológica del mediastino clásica que difiere bastante de lo que ustedes han aprendido en sus textos de anatomía, ¿no? ¿Cómo lo dividen ustedes en su anatomía clásica? Mediastino superior, inferior, y el inferior se divide en anterior, medio y posterior. Ya, sí. Entonces, Felson, que es un anatomista, y es el que usamos en radiología, y esta clasificación la hizo de acuerdo también a la que se ve en los textos, ¿no? Pero lo dividió de una manera más simple, ¿no? En anterior, medio y posterior, ¿sí? Hay otras divisiones del mediastino que usan, por ejemplo, los cardiotorácicos, los cardiólogos, ¿sí? Hay diferentes sociedades también. La Sociedad Europea de Cardiología, por ejemplo, utiliza una, y la anglosajona de los gringos de estos utiliza otra. Entonces hay un montón de divisiones, ustedes ya la han de conocer. Cuando algún rato tengan la necesidad de revisar eso, bueno, ahí se han de dar cuenta que hay unas divisiones, como en todo, ¿no? Hay algoritmos y estas cuestiones. Ahora, cuando se toquen con una imagen radiológica del tórax, ustedes siempre van a estar abocados a esta división que vamos a ver nosotros, ¿sí? En anterior, medio y posterior, ninguna otra. En imagen siempre va a ser así. Eso es universal, ¿sí? No solo lo decimos aquí, sino en cualquier parte del mundo. La división del mediastino es la que vamos a ver a continuación.
Y el mediastino simplemente es un compartimento tisular, ¿no? Que se ubica entre los pulmones, tiene límites, como ustedes pueden ver ahí. Ya lo han de haber mirado todo y revisado. Según Felson, que les decía, el mediastino, Felson lo dividió de acuerdo a los hallazgos de la radiografía lateral, en anterior, medio y posterior. Miren, ahí tenemos sus límites, pero para que no sea muy cansado para ustedes, vamos a comenzar con el mediastino anterior, y para que sea mucho más fácil, antes de iniciar con esto, ¿qué contiene el mediastino anterior? Timo, ganglios linfáticos, tejido adiposo, vasos mamarios internos y tiroides. Ya. Esto es pura anatomía, ¿no? Es cansado, pero es indispensable. Por eso vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. He puesto un esquema aquí. Este esquema es de una radiografía lateral. Ya vamos a mirar la imagen en sí. Pero el esquema me va a servir bastante, ¿sí? Para explicar esto. Como referencia, ¿qué tengo en este corte sagital del tórax? El esternón, la tráquea, el esófago, el corazón y la aorta ascendente y descendente, callado, lo que sea. Por acá atrás, como referencia, la columna. Entonces, miren ustedes, la línea esta continua negra que encierra una zona gris, ¿qué está englobando? El mediastino anterior. Fácil, ¿no? ¿Y qué contiene el mediastino anterior? Todo esto. Ya vamos a ver las imágenes en sí, ¿no? Ya, ojo con esto. El mediastino medio tiene una anatomía, ¿sí? ¿Qué contiene el mediastino medio? Los grandes vasos, tráquea, bronquios, algunos nervios. Siempre me preguntan, ¿se ven los nervios en mi imagen? En ecografía puedo ver los nervios periféricos, ¿sí? Yo puedo hacer un eco del nervio mediano, del nervio cubital, del ciático, miren, ¿sí? En tomografía difícilmente voy a ver los nervios, ¿sí? Otro estudio excelente para ver los nervios, y nosotros hacemos también estudios para ver plexos lumbares, cervicales con lesiones, es la resonancia. La resonancia magnética es un buen estudio también. El eco y resonancia son bastante buenos para ver tanto nervios periféricos y de otras localizaciones. La TAC no. Ya. El mismo esquema sagital, que está englobando la línea esta continua negra. El mediastino medio. ¿Qué contiene el mediastino medio? Entre lo que ya vimos, corazón, la aorta ascendente, la tráquea, entre estas otras estructuras, ¿no? No vamos a ponerlas todas, algunas ya les dije, vamos a verlas, otras no. En rayos X no voy a ver los nervios, por ejemplo. Mediastino medio, mediastino posterior. Mire qué contiene el mediastino posterior: el esófago, la aorta descendente, la vena ácigos y hemiácigos, que si vimos que desemboca la ácigos en la vena cava superior, el conducto torácico, ¿no? Que es el que recoge la linfa, muy bien, es un recolector de linfa. Hay nervios, gases y ganglios linfáticos. Miren, la línea esta continua negra, ¿qué está englobando? El mediastino posterior, ¿sí? ¿Estamos claros? Está demasiado sencilla, ¿no? Como para la escuelita, entonces no hay por dónde perderse. Ahora, siempre me gusta enseñarles estas para que no estén perdidos en el espacio ustedes. Ya. ¿Se acuerdan de esta imagen? Tengo el pulmón, ¿no es cierto? Pero los pulmones, acá, estas líneas que representaban las marcas de los grandes vasos, ¿sí? Y de los perfiles también. Ya hemos de ver una clase solo del corazón, ¿no? ¿Ya? Y acá miren la disposición del área cardíaca y de los grandes vasos, ¿no es cierto? Cómo están ahí, ¿sí? Y las flechas huecas de estas, ¿se acuerdan que señalaban? Los hilios pulmonares, ¿sí? A partir de los hilios ustedes pueden ver que se van dividiendo, ¿no? Los vasitos siempre se hacían más gruesos hacia abajo, por una cuestión fisiológica también, es así. Y miren esto. Esta es la representación. ¿Se acuerdan que ya vimos alguna placa lateral del tórax, no? ¿Se acuerdan que yo les decía, aquí está el corazón, por aquí están los bronquios, se podían ver los perfiles también de la aorta, más o menos, ya voy a indicar esa imagen. Pero miren, ahí en un modo así rápido, algo preciso, pero algo no tan preciso, porque no voy a decir va de tal milímetro a tal, no, es difícil, ¿no? Entonces, aquí tenemos justo el mediastino anterior, el medio y el posterior, ¿sí? Así de simple. Esa es la división. No nos vamos a complicar más la vida. Ya vamos a hablar por qué es importante conocer esta división del mediastino.
simplemente para hacerles recuerdo, ¿sí? Miren, otra placa lateral y miren ustedes las diferentes marcas. Algunas se ven más, otras menos, pero sabemos que están ahí. ¿Está claro? Miren ustedes. No deben perderse, ¿no? En esta cuestión. A ver, ¿tienen dudas, preguntas hasta ahora? ¿Todo ha estado claro? ¿No van a perderse más? Ya, entonces, vamos a la imagen de tomografía. Ojo, ¿no? Ya. Me voy a ubicar más en esta ventana de mediastino. Voy a regresar acá. Ya, el mediastino anterior, ¿estamos claros? Va del margen posterior del esternón y rodeado aquí al frente por el pericardio. Sí, ahora, ¿dónde está el mediastino anterior aquí? Este es el esternón, sí, acá tengo los troncos supraórticos. ¿La tráquea formaba parte de ese mediastino? No, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo puedo tirar una raya aquí, ¿estamos claros? Y puedo decir que ese es el mediastino anterior, ¿ya? La tráquea formaba parte del mediastino medio, ¿no? Entonces, ya. Miren, aquí he tirado unas rayas así rápidamente, ¿no? Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. En el posterior estaba el esófago, ¿sí? Ajá. Miren, eso en tomografía. Claro que en este corte, ¿no? Porque si yo sigo, por ejemplo, bajando, ya las cosas van cambiando, ¿estamos claros? ¿La aorta ascendente formaba parte del mediastino anterior, sí o no? Miren, no es cierto, entonces estamos bien. Entonces yo debería trazar aquí mi línea, por aquí, ¿estamos claros? ¿Sí? La otra línea debería venir por acá, ¿está claro? Pero incluso el esófago está ido como un poco hacia acá, ¿no? Debería estar más hacia atrás, pero miren, esa sería la división del mediastino en este nivel, a este corte, ¿sí? Anterior, medio y posterior. ¿Estamos claros? ¿Todo está bien? ¿Sí? Ahora, miren ustedes este triangulito de acá, ¿qué representa? Es como que tiene densidad de grasa, ¿no? Voy a verlo un poquito más hacia este lado de acá. Ahí. Este que está por delante de la aorta ascendente. ¿Sí? ¿Qué hay en el mediastino anterior, en esta parte de aquí detrás del esternón? El timo. Y el timo suele involucionar. ¿Sí? Generalmente a los 11 o 12 años desaparece. ¿Sí? Por eso este triangulito de aquí, cuando ustedes lo vean adelante de la aorta ascendente, es simplemente el remanente del timo. Ya. Vamos acá. Necesito otra. Sí, para anotar ¿Qué estudios me sirven para ver el timo? La radiografía, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia. Ya. Miren estas imágenes. Hay que tener mucho cuidado, son imágenes de niños, ¿no? ¿Sí? Entonces, las flechas de estas están indicando el timo. El timo. ¿Sí? Hay dos signos, el signo de la vela y el signo de la onda tímica. ¿Sí? Entonces, si ven aquí como que hay como una mechita en esta parte, ¿sí? Si ven un área blanca aquí, es como que hubiera una masa incluso, ¿no? Acá, algo que está ocupando el lado del pulmón. Lo mismo acá, una área blanca, ¿no es cierto? Que no se ve tan negrita acá, ¿sí? Pero no, es el timo en el niño, mucho cuidado, ¿sí? Y ustedes van a verlo así, como, ya vamos a ver más imágenes, como el signo de la vela en el primer caso, y el signo de la onda tímica, como las ondas de aquí, no me gusta mucho ese signo, pero sí lo han escrito, pero se ve con una opacidad ahí, ¿no? Ajá. Entonces, a ese nivel. Miren en este caso. Parece que hubiera algo ahí, ¿no? En esta parte. Una opacidad, así se describe, ya hemos estado en eso. Una opacidad que no me deja ver gran parte del pulmón del lado derecho.
pero no es una opacidad, es el timo que se proyecta a ese nivel, por eso hay que tener cuidado. Miren, aquí es como que la parte del mediastino de acá está ensanchada, ¿no? Y un corazón grande, que vamos a ver algo solo de corazón, pero es el timo con esta forma cuadrada, cuadrangular, en niños, ¿no? Especialmente en niños de meses de nacidos. Miren, entonces, este es un eco del timo, ¿no? Una ecografía del timo. Aquí tengo los grandes vasos, ¿sí? Y miren cómo se ve el timo por delante. Y claro, cuando viene el rayo, el haz de rayos X, el timo como es grande, claro, se va a ver blanco y va a opacar el pulmón. No se lo olvidan, ¿por qué están con sueño? Yo estoy Ya. Ojo, miren, esta es una tomografía de un paciente pediátrico. Miren cómo es el timo. ¿Qué forma tiene? Cuadrangular. Después se va haciendo triangular. ¿Y se acuerdan del paciente que veíamos, el paciente ya grande? Acá en la tomografía. Miren, solo es un remanente de grasa chiquito, triangular. Se hace primero cuadrado, luego triangular y luego se queda así. ¿Sí? Pero hay patología del timo que a veces también puede crecer después. Entonces me voy otra vez acá. Ahí no. Ya, entonces miren ustedes, ¿cómo es el timo en este paciente de 8 meses, no? Es cuadrangular, ¿no es cierto? Ya, con densidad de partes blandas, porque está similar al tejido blando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le tomo los rayos X? Claro, todo esto no me va a dejar ver gran parte de los pulmones y por eso tiene esa configuración en los rayos X, ¿sí? Y yo, lo más probable es que cuando vea una imagen así a un niño de meses, especialmente de menos de un año, un poco más tal vez, ¿sí? Diga, no, aquí pasa algo. O bueno, en verdad, por mala suerte puede ser que tenga algo ahí en ese pulmón y el timo está ahí mismo interpuesto. Entonces no puede ser posible. Por eso entonces tengo que hacer una radiografía lateral. Y en la lateral voy a aclarar muchas cosas, ¿no? Pero inicialmente yo tengo que decir que si tiene esa forma así, como el signo de la vela, como la onda tímica, corresponde al timo, ¿sí? ¿Y puede existir tumores en el timo? Sí, sí hay tumores en el timo. Miren acá, es terrible esto, parece que hubiera algo ahí, ¿no? Denme el beneficio de la duda si es un niño y es el timo. Denme una placa lateral. En la placa lateral los pulmones no deberían estar así. Una pregunta, y por ejemplo, se supone que por decirlo así, se reabsorbe, pero ¿a qué edad más o menos empieza como que... Entre los 11 y 12 años ya el timo evoluciona. Ya. Ajá. Pero a partir de los 2, 3 años ya va cambiando de forma, de lo que es cuadrado se hace triangular y luego en el transcurso de la edad de los niños ya va haciéndose más pequeño y totalmente involuciona entre los 12 y 12 años. Miren el timo en resonancia. Este es un niño de 4 años. Si lo ven, ya es un poco más pequeño, pero todavía está ahí. Miren, hay placas axiales y de frente. Miren el timo cómo se ve. Mucho cuidado, ¿no? ¿Ya? Miren, este es un caso ya de un paciente de 41 años. Si ven que aquí no hay grasa en el triangulito, no se ve como la grasa de acá, ¿no? Es una hiperplasia tímica. Entonces, ¿qué pasó con el timo aquí? Creció. Miren la placa de frente, la del medio y la placa sagital. ¿Estamos? Ese es un típico caso de un timo que volvió a crecer, una hiperplasia tímica que puede estar asociado a un sinnúmero de enfermedades también. ¿Sí? ¿Estamos claros? Miren, este es un caso típico, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que en un paciente ya grande, ¿no? Por ejemplo, como este, y más aún si ya sabemos que involuciona entre 11 y 12 años, después de eso, si ustedes ven este tejido así como grande y no es graso, si no, pues algo pasó aquí, eso puede ser que sea una hiperplasia, lo primero que me viene a la mente, una hiperplasia porque también hay otras lesiones, ¿sí? Miren acá, imágenes de ese timo grande. Este es un timoma, si ven que es una masa ya grande, ¿sí? Hay una formación media ovoidea, bordes imprecisos, que ocupa, ¿no? Parte del mediastino, miren, anterior y medio, ¿sí? Entonces, como yo sé que hay en el mediastino anterior y medio, ¿qué hay en el mediastino anterior y medio? La tiroides, el timo. Entonces yo asocio con eso, ¿no? Entonces digo, debe ser del timo. Para eso también me sirve esta división. Entonces, ¿estamos claros con las imágenes del timo en los niños?
si es que le impronta y eso al corazón, ¿no? Vamos a unos ejemplos acá. Ya. Estos ejemplos son para poder acentuar lo que hemos visto de la división del mediastino. Tengo dos rayos X y una tomografía, ¿estamos claros? Miren en la radiografía de frente, ¿qué está señalando la flecha? Puede ser el botón aórtico, puede ser el botón aórtico. Pero el botón aórtico está por acá, ¿no? Bien, sí, pero es verdad, puede ser, esa percepción es importante. Pero eso vamos a ir aprendiendo y aclarando. Ahora, en la placa de frente veo, ¿no es cierto? Que hay como una impronta hacia el pulmón, aparentemente, ¿no? De bordes regulares, un poco ovoidea, radio densa. Esa es la descripción. Y en la placa lateral, ¿dónde se proyecta esta imagen? Hacia acá, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si en verdad está en el pulmón o en el mediastino, pero acá podría estar en el mediastino anterior. ¿Sí? Entonces no puedo decir nada más. Miren la imagen de tomografía. ¿Qué me indica? ¿Cómo sería la descripción de esta imagen? Brian Vivero está. Sí. ¿Cómo describiríamos esa imagen de la tomografía? A ver. Miro, observo, visualizo una imagen Veo de forma. Vemos de una forma. Una forma irregular. Tiene... No, las formas no son irregulares, entonces, son geométricas. Una veo- forma ovoide, para él puede ser cuadrangular, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Tiene tres lados con bordes Muy precisos, lobulados, muy bien. lobulados. Ya, ¿dónde se está ubicando? Ubicado Ya usemos la clasificación de lo que hablábamos, ¿sí? en el mediastino anterior. Y parte del medio incluso, ¿no es Parte cierto? del medio. Muy bien, perfecto. ¿Qué es hipodensa, isodensa? ¿Qué es? Isodensa en relación al músculo. Sí, entonces, eso tienen que ustedes mencionar cuando les toque, ¿no es cierto? Decir algo. Observo, miro, visualizo una imagen de forma ovoidea, cuadrangular, de bordes lobulados e imprecisos, ¿sí? Isodensa en relación al músculo, se ubica en el mediastino medio, en parte del medio y en el anterior, ¿estamos claros? ¿Ya? Me dice que tiene densidad de 50 OH, tejido blando, ya. Por su localización yo rápidamente digo que hay en el mediastino anterior y medio que puede estar ahí en esa parte. Tiroides, timo, lo más frecuente es timo, ¿no es cierto? Miren, entonces el timo, este es un timoma, así mismo. Miren, rapidísimo. ¿Sí? Ese es el ejemplo que ustedes van a tener siempre ahí pendientes. Otro ejemplo, ¿sí? Miren la imagen de rayos X primero. ¿Qué está señalando la flecha amarilla? A ver, describamos. No, describamos la imagen. Observamos una imagen de forma media ovalada, de bordes regulares, ¿no es cierto? Radio densa. Al decir radio densa me dice que es densidad de tejido blando o líquido. ¿Ya? ¿Dónde se proyecta? Ojo que mucho cuidado con, a veces ya les vamos a dar unas claves también. Ojo con decir que está en el pulmón, no. Digamos se proyecta, ¿no? Sí. Cuando hay una imagen en el pulmón que ya la hemos visto es diferente, ¿sí? Porque ya hemos visto igual acá que en las tomografías finalmente no depende del pulmón, sino más bien está en el mediastino. Por eso no es bueno mencionar cuando hay imágenes así de esta magnitud, que depende del pulmón, depende de tal parte, pero bueno, podemos sugerir, sí. ¿Qué se proyecta? ¿Dónde se está proyectando esa imagen? En los rayos X, ¿no? A la altura de... Sí, se proyecta a la altura del manubrio del esternón. Sí, está bien, del manubrio del esternón, a nivel casi de cerca al ápice, ¿no? Sí. O superior al ilio del pulmón de ese lado, adyacente al botón aórtico, ¿sí? Se interpone con la tráquea, todo eso es válido, ¿no? A ese nivel. Sí, sería muy latoso, sí. Hay que mencionar rápidamente. Y en la tomografía, miren dónde está esa imagen. Fíjense, en esta de acá me gusta un poco más. Está entre el mediastino posterior, algo del medio, ¿sí? Entonces, este es un tumor neurogénico, así se llama, ¿sí?
Entonces estos tumores neurogénicos generalmente se encuentran entre el mediastino posterior y medio, ¿sí? No voy a decir que esto depende de la tiroides, ¿no es cierto? No está acá, ¿no? No voy a decir que depende del timo, tampoco, ¿no? Es decir, ya descarto por la localización, miren, de una, por la localización ya no estoy pensando, ¿será del timo? ¿Qué será? No sé, ¿no? Salvo que sea un timo, pero que haya pasado tanto tiempo y haya crecido tanto y que se vaya hacia atrás. Pero igual uno ve, ¿no? De dónde puede depender. Pero en este caso, simplemente por la ubicación ya puedo deducir ya patología en este caso. Miren ustedes, patología. Otro ejemplo. ¿Qué pasa en los rayos X ahí? Sí, hay una imagen ahí, ¿no es cierto?, que se interpone hacia el botón aórtico, porque el botón aórtico está por acá, ¿sí? Es una imagen de forma ovoidea, bordes definidos, radiodensa, ¿sí? Está lateral a la tráquea, se proyecta a nivel del ápice de ese pulmón, nada más. No puedo decir nada más. Ya, miren, le hemos hecho la tomografía de frente y axial, ¿y qué es finalmente? ¿Qué estamos viendo? ¿Mm? No. ¿Qué estamos viendo ahí? Es la aorta. La aorta descendente, casi donde se está cortando, que ha crecido. ¿Sí? Es un aneurisma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si vimos con ustedes algún caso, pero la dilatación en vaso es igual al aneurisma. Es un aneurisma de la aorta. Se dilató, está grande, ¿no? Miren, en el otro que alguien decía que puede ser el botón que estaba grande, no lo era, ¿no? Ya vimos. Y acá, en este caso, sí es la aorta que creció, pero también teníamos que confirmar. Por eso hay que tener ser un poco claros. ¿Dudas, preguntas? No. ¿Por qué puede causar ese? La dilatación de la aorta, bueno, está asociada generalmente a enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, etc. Puede ser también adquirida, es raro que sea congénita, ¿sí? Y en los pacientes que son congénitos, por ejemplo, en los niñitos, son los que tienen malformaciones del nacimiento cardíacas y eso. Bueno. Otro caso, miren, medio parecido. Si ven en los rayos X, hay una imagen ahí con una impronta hacia el lado del botón aórtico, ¿no es cierto? Superior al ilio, no digo más. No me puedo lanzar ahí más y decir alguna cosa. Pido TAC. Miren en la TAC. ¿Dónde está esa imagen? No tiene una forma definida, ¿no? Así deberíamos verla. Se mete por detrás de la tráquea, engloba la tráquea, entre la aorta ascendente y descendente. Sí, sí, es como tejido blando. Sí, son conglomerados ganglionares. Esto es un linfoma, ¿sí? Una enfermedad linfoproliferativa. Sí, así se la llama. Ajá. También vamos a encontrarnos con estos casos. Miren la imagen de rayos X. Hay una imagen ahí también, ¿no? Interpuesta entre la base del pulmón del lado derecho, ovoidea, radiodensa, no digo más. ¿Y acá qué ha sido? Ha sido simplemente grasita que le está desplazando al pulmón, nada más. Es grasa ahí prominente. Entonces, ahí estoy viendo esto. ¿Dudas, preguntas? Vamos a terminar con algo importante para que para terminar, jóvenes, ya, ojo, no se vayan a dormir. Tengo un esquema y tengo un rayos X, ¿sí? La línea esta, ¿se acuerdan que les enseñaba en las otras diapositivas? Es la línea aórtico-pulmonar, ¿sí? El botón aórtico está aquí, ¿estamos claros? Si ven esa línea, miren esa línea que está a través del botón aórtico, esa es la línea aórtico-pulmonar, ya la vamos a ver en tomografía. Miren, mucho más amplio, ¿no? Para que ustedes se den cuenta y no se pierdan, ¿ya? ¿Sí? Ahora, esta línea aórtico-pulmonar en los rayos X está señalada por las flechas. Hay un asterisco, ese asterisco señala la ventana o el receso aortopulmonar. Este receso aortopulmonar tiene algunas localizaciones anatómicas. ¿Dónde está la línea esta aórtico-pulmonar en la TAC? Donde está señalándose la flecha, ¿estamos claros? Aorta ascendente, descendente, cava superior, tráquea, esófago, y miren ahí.
la ventana aortopulmonar. Por acá este vasito, ¿cuál es? Ese que está apareciendo aquí arriba. Esta es la línea y este vasito es la pulmonar, jóvenes. Ya, para que ustedes entiendan mejor, vamos a ir acá a la tabla así mismo. ¿Ya? Miren, aorta ascendente, aorta descendente. Ya. Miren este vasito que aparece aquí, ¿cuál era? La pulmonar. Y esta línea de aquí es la línea aórtico-pulmonar, ¿sí? Entonces, lo que pasa entre la transición de la aorta ascendente y descendente y la pulmonar, esto es la ventana aorta-pulmonar y esta es la línea aórtico-pulmonar. ¿Se acuerdan del aneurisma de la aorta que vimos? ¿Sí? Entonces, esta pulmonar aquí está midiendo 20 milímetros, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta pulmonar crece? ¿Qué pasa con mi línea? Va a desplazarse, ¿sí? Entonces, se va a ver a sí mismo como un doble contorno a veces. Entonces, hay que estar pendientes de aquello. Ya, esto es lo que contiene la ventana aortopulmonar, ¿sí? Miren. Entre lo interesante es el ligamento arterioso. ¿Qué es el ligamento arterioso? Botón aórtico, la cabeza de flecha y flecha que indica la línea aórtico-pulmonar. Si mi pulmonar crece, voy a ver incluso así, una cosa como una M, ¿estamos? Bien desplazado. Y digo, es un botón aórtico, pero es un cono de la pulmonar prominente. El cono del botón aórtico cualquiera lo puede ver, pero el de la pulmonar hay que fijarse bien. Entonces hay que estar pendiente de eso. ¿Estamos claros? Línea aórtico-pulmonar y ventana aortopulmonar. Cuando mi pulmonar crece, esta línea va a hacerse un poco más prominente. No digo que sea tan inclinada, ¿no? Porque ustedes la ven que no es tan rectita así. Entonces hay que estar pendientes de eso. En pacientes que ustedes tengan la oportunidad de ver, pediátricos, adultos, o que sea, fíjense, por ahí va a haber alguien que diga tiene hipertensión pulmonar, enseña la placa de Torres. Entonces ahí van a corroborar esto. Ya. ¿Dudas, preguntas? Ya. ¿Ha estado claro todo esto del mediastino? Sí, es algo fácil realmente. Es un poco complejo desde el punto de vista anatómico. La próxima clase vamos a darles algo de lo que es el corazón. ¿Sí? Ya. Ahí vamos a enseñarles unos casos bien bonitos. Entonces, lo que quiero que vengan estudiando es cómo sacar el índice cardiotorácico, que muchos de ustedes ya han de saber. ¿Sí? ¿Cómo sé que mi corazón está normal o está grande? ¿Sí? ¿Cómo sacar el índice cardíaco? Tengo un gran corazón. Y les voy a presentar unos casos al inicio y la resolución al final de la clase, que son bien interesantes.